Existe otra mala inteligencia, asimismo grave, consistente en atribuir a la psicología la intención de crear una nueva doctrina. Pudiera ser que herética. Si a un ciego se le enseña a ver gradualmente, no se puede esperar que descubra al instante, con ojos de águila, nuevas verdades. Se ha de contentar uno con que en definitiva vea un poco y pueda comprender hasta cierto punto lo que vea. La psicología se ocupa en el acto de ver y no en la construcción de nuevas verdades religiosas, siendo así que las enseñanzas ya existentes no han sido aún vistas ni comprendidas. Se sabe que en cuestiones de religión no se puede comprender nada cuando no se ha tenido una experiencia interior. Es en la experiencia interior donde por primera vez se manifiesta la relación del alma con lo predicado y mostrado exteriormente como un parentesco o correspondencia, tal como la sponsus y sponsa. Por tanto, si yo como psicólogo digo que Dios es un arquetipo, me refiero con ello al tipo existente en el alma, lo que, como es sabido, procede de golpe, impresión. Ya la palabra arquetipo presupone un algo que imprime. La psicología como ciencia del alma se ha de limitar a su objetivo y cuidarse muy bien de salirse de sus fronteras mediante quizá afirmaciones metafísicas o confesiones de fe de cualquier clase. Si pusiera a un Dios como causa, aunque fuera tan solo hipotética, exigiría de forma implícita la posibilidad de una demostración de la existencia de Dios, con lo cual se saldría de los límites de su competencia en una forma absolutamente inadmisible. La ciencia solo puede ser ciencia, no existe ninguna confesión de fe científica, ni similares contradicciones in adiacto. No sabemos sencillamente de dónde puede proceder, en último término, el arquetipo, en la misma medida que ignoramos también el origen del alma. La competencia de la psicología como ciencia experimental alcanza tan solo a establecer si el tipo hallado en el alma a base de la investigación comparada puede ser o no con razón calificado, por ejemplo, de imagen de Dios. Con esto no se afirma ni niega nada sobre una posible existencia de Dios, lo mismo que el arquetipo del héroe no presupone la existencia de él. Si mi investigación psicológica demuestra ahora la existencia de ciertos tipos psíquicos y su analogía con conocidas ideas religiosas, con ello se da la posibilidad de un acceso a esos contenidos experimentables que, notoria e irrebatiblemente, forman la base concreta empírica de la experiencia religiosa. Queda al arbitrio del creyente admitir cualesquiera explicaciones metafísicas sobre el origen de estas imágenes, pero no al del intelecto, que se ha de ceñir estrictamente a los principios de la explicación científica y evitar cualquier traspaso de la posibilidad de la ciencia. Nadie puede impedir que el creyente considere que Dios, el Purusa, el Atman o el Tao son la causa primaria y eliminar con ello la última insatisfacción del hombre en el todo. La ciencia hace un trabajo diligente, pero no toma el cielo al asalto. Pero si se deja arrastrar a tal extravagancia, entonces ya se ha cerrado la rama sobre la que se sienta. El hecho real es que ahora el reconocimiento y la experiencia de que existen estas imágenes interiores abre tanto para el entendimiento como para el sentir un acceso a esas otras imágenes que la doctrina religiosa presenta al ser humano. Y con ello
hace la psicología lo contrario de lo que se le reprocha. Procura posibilidades para una mejor comprensión de lo existente. Abre los ojos para ver que los dogmas están llenos de sentido, o sea que, precisamente, no destruye, sino que proporciona nuevos inquilinos a una casa vacía. Puedo confirmar esto con múltiples experiencias. Renegados o tibios de las más diversas confesiones encontraron un nuevo acceso a sus antiguas verdades, y entre ellos no poco católicos. Incluso hasta un parsi encontró, podríamos decir que reencontró el camino al templo del fuego de Zoroastro, de lo cual se puede deducir la objetividad de mi punto de vista. Pero es precisamente esta objetividad el mayor reproche que se hace a mi psicología, que no se decida por esta o aquella doctrina religiosa determinada. Pero me gustaría formular una pregunta sin recurrir en modo alguno a mi convicción subjetiva. ¿No es concebible que también pueda ser una decisión el hecho de no pretender erigirse en arbiter mundi, sino que se renuncia expresamente a esta subjetividad y, por ejemplo, se respeta la creencia de que Dios se ha expresado en muchas lenguas y manifestado de múltiples maneras, y que todas estas manifestaciones son verdaderas? La objeción formulada por la parte cristiana, que es imposible que las manifestaciones completamente contradictorias puedan ser verdad, ha de admitir que se le pregunte con toda cortesía: ¿es 1 igual a 3? ¿Cómo puede ser 3, 1? ¿Puede ser virgen una madre? Etcétera. ¿Es que no se ha observado que todas las afirmaciones religiosas contienen contradicciones lógicas y afirmaciones imposibles por principio? Que incluso hasta esto constituye la esencia de la afirmación religiosa. Tenemos a este respecto la profesión de fe de Tertuliano: el mortus est Dei filius, prorsus credibilis est quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est quia impossible est. Y está muerto el Hijo de Dios, lo cual es francamente increíble, porque es absurdo, y sepultado ha resucitado. Esto es cierto porque es imposible. Si el cristianismo exige la creencia de tales contradicciones, me parece que no puede reprochar a nadie el hecho de dar validez a unas cuantas paradojas más. Es una cosa extraña, pero la paradoja es uno de los máximos bienes espirituales. La claridad, en cambio, es signo de debilidad. Por tanto, una religión se empobrece interiormente cuando pierde o reduce sus paradojas, mientras que se enriquece cuando aumentan, pues únicamente la paradoja es capaz de abarcar de forma aproximada la inmensidad de la vida. En cambio, la claridad y la falta de contradicción no tienen más que un sentido, y por ello resultan inadecuadas para expresar lo inconcebible. No todo el mundo posee la capacidad intelectiva de un Tertuliano, quien evidentemente no solo era capaz de soportar la paradoja, sino que hasta significaba para él la máxima certeza religiosa. El enorme número de mentecatos hace que la paradoja resulte peligrosa. Mientras ésta sea considerada un aspecto acostumbrado de la vida y una cosa natural que jamás se ha puesto en tela de juicio, continuará sin entrañar peligro alguno. Pero si un intelecto insuficientemente desarrollado, el que, como es sabido, siempre tiene de sí la mejor opinión, tuviera la ocurrencia de hacer la paradoja de una declaración de fe al objeto de sus reflexiones, tan serias como impotentes,
no transcurriría mucho tiempo sin que estallara en una iconoclasta carcajada de burla y señalara con el dedo a todos los descubiertos ineptia del misterio. Se ha ido con rapidez cuesta abajo desde la Ilustración francesa, pues cuando se despierta este entendimiento incapaz de soportar paradoja alguna, no hay sermón que le sujete. Surge entonces una nueva misión, concretamente, llevar gradualmente a un escalón superior a esta inteligencia todavía no desarrollada y aumentar el número de los que al menos puedan tener una sospecha de la enorme amplitud de una verdad paradójica. Quien no sea capaz de esto puede considerar prácticamente obstruido por completo el acceso espiritual al cristianismo. Sencillamente no se comprende ya lo que se pudiera dar a entender con las paradojas del dogma. Y cuanto más exterior sea la forma de entender estos, tanto más se choca con su figura irracional y terminan siendo unas curiosas reliquias del pasado, anticuadas en definitiva. El afectado no puede saber hasta qué punto este desarrollo significa para él una pérdida espiritual de extensión difícil de estimar, pues jamás ha tenido experiencia de las imágenes sagradas como de algo que uno posee interiormente y nunca ha tenido conciencia del parentesco de dichas imágenes con su propia estructura anímica. Pero precisamente la psicología del inconsciente puede proporcionarle este conocimiento indispensable, aspecto en el que reviste el máximo valor de la objetividad científica de la psicología. Si la psicología estuviera unida a una confesión religiosa, no podría conceder al inconsciente del individuo esa libertad de movimientos que es condición previa, imprescindible para la producción de los arquetipos. Es precisamente la espontaneidad de los contenidos arquetípicos la que convence. Por el contrario, la intervención prejuzgada impide una experiencia libre de prejuicios. Si el teólogo, por un lado, cree realmente en la omnipotencia de Dios y por otro, en la validez de los dogmas, ¿por qué no confía entonces en que también el alma sea expresión de Dios? ¿Por qué este temor a la psicología? ¿O es quizá que el alma ha de ser tenida directamente por un infierno, de forma totalmente antidogmática, desde la que hablan únicamente demonios? Si fuera este, en realidad el caso, un hecho de tal naturaleza, posiblemente no sería menos convincente, pues como se sabe, la realidad del mal, percibida con terror, ha logrado como mínimo tantas conversiones como haya conseguido la experiencia del bien. Los arquetipos del inconsciente son correlaciones demostrables empíricamente de los dogmas religiosos. La Iglesia, en el lenguaje hermenéutico de los padres, posee un rico tesoro de analogías con los productos espontáneos individuales que la psicología ofrece. Lo que expresa el inconsciente no es ninguna cosa arbitraria ni opinión alguna, sino un acontecer o un ser así como cualquier ser natural. Es comprensible que las expresiones del inconsciente estén formuladas de manera natural y no dogmática, exactamente igual que el conjunto de alegorías patrísticas, que lleva todo el volumen de la naturaleza al campo de sus amplificaciones. Si existen aquí sorprendentes alegorías de Cristo, encontramos algo similar también en la psicología del inconsciente. La diferencia consiste en que las alegorías de los padres de la Iglesia están referidas a Cristo, en tanto que el arquetipo psíquico es Él mismo y por tanto puede ser interpretado en cada ocasión según la época, el lugar y el medio. En Occidente es ocupado por la dogmática imagen de Cristo, en Oriente por el Ruruya, el Atinán, el Hiranyagarbha, Buda, etc. Como es comprensible, el punto de vista religioso traslada el acento al sello grabador
pero la psicología como ciencia lo pone en lo único concebible para ella, en la grabación. El punto de vista religioso comprende al tipo como efecto del sello. Por el contrario, el punto de vista científico estima que dicho tipo es el sello. Es el símbolo de un contenido desconocido para él e inconcebible. Y como el tipo es más indefinido y polifacético que la oportuna premisa religiosa, la psicología, a través de su material empírico, se ve constreñida a expresar el tipo con un término que no depende del tiempo, del lugar ni del medio. A saber, si el tipo, por ejemplo, coincidiera en todo detalle con la figura dogmática de Cristo y no contuviera definición alguna que excediera de este paralelismo, se tendría que considerar el tipo, cuando menos, una reproducción fiel de la figura dogmática y denominarle correspondientemente. El tipo coincidiría entonces con Cristo, pero empíricamente no es este el caso, ya que el inconsciente, como el conjunto de alegorías de los padres de la Iglesia, presenta todavía un gran número de otras definiciones no contenidas de forma explícita en la fórmula dogmática. Por ejemplo, figuras no cristianas, como las antes mencionadas comprendidas en el tipo. Pero tampoco estas figuras satisfacen la indeterminación del arquetipo. En realidad, resulta inimaginable que pueda existir figura determinada alguna que sea expresión de la indeterminación arquetípica. Por ello, me he visto obligado a dar el arquetipo correspondiente el nombre psicológico de individualidad, concepto que, por un lado, es lo bastante definido como para procurar una esencia de la integridad humana y, por otro, lo suficientemente indeterminado como para expresar la indescriptibilidad e indeterminabilidad de la totalidad. Estas propiedades paradójicas del concepto responden al hecho de que la totalidad está compuesta, por una parte, por el ser humano consciente y de otra, por el inconsciente, pero no se pueden señalar límites y determinaciones de este inconsciente. Por lo tanto, en el lenguaje científico, la individualidad no alude ni a Cristo ni a Buda, sino a las figuras que corresponden a la totalidad, y cada una de estas figuras es un símbolo de la individualidad. Esta forma de expresión es una necesidad mental de la psicología científica y no significa en modo alguno un prejuicio trascendental. Al contrario, y como se ha mencionado anteriormente, este punto de vista permite a unos decidirse por Cristo, a otros por Buda, etc. Quien considera una molestia esta objetividad debe pensar que sin ella es imposible la existencia de una ciencia. Por consiguiente, quien pretenda negar a la psicología el derecho a la objetividad hace la inoportuna tentativa de apagar la luz que ilumina la vida de una ciencia. Incluso, aunque se consiguiera un propósito tan insensato, tan solo se lograría con ello aumentar todavía más el alejamiento ya catastrófico que existe entre la inteligencia mundana por una parte y la Iglesia y la religión por otra. Es no solo comprensible, sino una razón de ser absoluta para toda ciencia, que ésta se concentre en su objeto con relativa exclusividad. Y como el concepto de la individualidad tiene un interés central para la psicología, de aquí que ésta, naturalmente, piense de forma opuesta a la teología. Para la primera, las figuras religiosas apuntan a la individualidad. Para la segunda, en cambio, apuntan a su propia imagen central. Y esto significa que la individualidad psicológica podría ser comprendida a lo sumo como una alegoría de Cristo. Ciertamente, este contraste es irritante, pero, por desgracia, ineludible, si no se quiere en definitiva quitar a la psicología el derecho a la existencia. Abogo, por tanto, en pro de una tolerancia,
cosa que no le resulta difícil a la psicología, pues como toda ciencia, no tiene exigencia totalitaria alguna. El símbolo de Cristo tiene una importancia máxima en la psicología, por cuanto, junto a la figura de Buda, quizás sea el símbolo más desarrollado y diferenciado de la individualidad. Nos basamos para ello en el volumen y contenido de las afirmaciones sobre Cristo, las cuales responden en medida extraordinariamente alta a la fenomenología psicológica de la individualidad, aunque no comprenden en sí todos los aspectos de este arquetipo, cuya inabarcable extensión se puede considerar una desventaja frente a la certeza de una figura religiosa. Pero no es, en modo alguno, misión de la ciencia emitir juicios sobre valores. La individualidad no solo es indeterminada, sino que también, paradójicamente, contiene el carácter de la certeza, incluso de lo único. ¿Acaso sea esta una de las razones de que precisamente las religiones que tienen como fundadores a personajes históricos se hayan convertido en religiones mundiales, cual es el caso del cristianismo, el budismo y el islamismo? La inclusión de la personalidad única, y esto especialmente en unión con la naturaleza divina no determinable, responde precisamente a lo absoluto de la individualidad, que enlaza lo único con lo eterno y lo individual con lo más general. La individualidad es una reunión de los antagonismos, y con esto se diferencia este símbolo por completo de lo cristiano. La androginia de Cristo es la máxima concesión que hace la Iglesia a la problemática de los antagonismos. La oposición entre la claridad y el bien de un lado y la oscuridad y el mal de otro fue dejada en su abierto conflicto al representar Cristo el bien, mientras que su contrapartida, el diablo, es el representante del mal. Este contraste es el auténtico problema mundano que ha quedado de momento sin resolver todavía. Pero la individualidad es una paradoja absoluta, por cuanto, en cualquier relación, representa tesis y antítesis, y al mismo tiempo síntesis. Existen abundantes pruebas psicológicas para demostrar esta afirmación, pero me resulta imposible exponerlas aquí extensamente. Remito a los entendidos en esta materia la simbología mándala. Por consiguiente, el arquetipo aproximado al consciente mediante la investigación confronta al individuo con la contrariedad de la naturaleza humana, con lo que le posibilita una experiencia por completo directa de la luz y la oscuridad, de Cristo y el diablo. Pero bien entendido que, en el mejor o en el peor de los casos, se trata solo de posibilitar, no de realización, pues las experiencias de esta clase no se pueden conseguir en el caso necesario con medios humanos. Se han de considerar a este respecto factores que escapan de nuestro control. La vivencia del contraste no guarda relación alguna con la comprensión intelectual ni con el sentimiento. Más bien, se la podría calificar de destino. Una experiencia de tal clase puede demostrarle a uno la verdad de Cristo y a otro la verdad de Buda, y ciertamente hasta la evidencia máxima. Sin la experiencia de lo contradictorio, no existe experiencia alguna de la totalidad, y por tanto tampoco ningún acceso interior a las imágenes sagradas. Por este motivo, el cristianismo insiste con razón en la pecaminosidad y en el pecado original, con la evidente intención de, al menos desde fuera, desgarrar en cada individuo el abismo de la contradictoriedad del mundo. Cierto que este método fracasa ante el entendimiento despertado hasta cierto punto, dado que la doctrina deja de ser creída y además se la considera absurda. Precisamente un entendimiento de tal naturaleza tiene simplemente una sola dirección y queda detenido en la ineptia histeria.
está lejísimos de la antinomística de Tertuliano. En realidad no sería capaz de resistir el sufrimiento de una contradictoriedad de tal especie. No resulta desconocido el hecho de que a causa de ejercicios rigurosos y ciertas predicaciones misionales por parte católica y mediante cierta educación protestante que olfatea el pecado, se originan daños anímicos que no conducen al reino de Dios, sino a la consulta del médico. Aunque la comprensión de lo contradictorio es en realidad indispensable, en la práctica puede ser soportada, sin embargo, solo por muy pocos, una situación tenida en cuenta por la experiencia de la confesión. Una reacción paliativa de esto engendra el probabilismo moral, al que se han puesto reparos con mucha frecuencia y desde los más diversos lados, un probabilismo con el que se pretende que el pecado no agobie al ser humano. Sea cualquiera la forma en que se piense sobre este fenómeno, hay una cosa segura y es el hecho de que en él, junto a otras consideraciones, se comprende una gran parte de humanidad y una comprensión de las debilidades humanas, lo cual compensa lo insoportable de la antinomia. La monstruosa paradoja de la insistencia en el pecado original por un lado y la concesión del probabilismo por otro es comprensible de manera directa por el psicólogo como una consecuencia necesaria de la problemática contradictoria cristiana antes esbozada. Al fin y al cabo, el bien y el mal están dentro de la individualidad, más cerca entre sí que si fueran gemelos univitelinos. La realidad del mal y su incompatibilidad con el bien separan con violencia las contradicciones y conducen de manera implacable a la crucifixión y suspensión de todo lo viviente. Y como es el ánima naturaliter cristiana, esta consecuencia debería producirse de manera tan inevitable como tuvo lugar en la vida de Jesucristo. Todos deberíamos estar crucificados con Cristo, es decir, estar suspendidos en un sufrimiento moral correspondiente a la crucifixión auténtica. En un principio, esto es posible solo de manera aproximada y además insoportable y hostil a la vida, hasta tal punto que una persona normal solo puede permitirse entrar en tal estado únicamente de modo temporal y en rarísimas ocasiones. Pues ¿cómo podría ser una persona normal si experimentara continuamente tales padecimientos? Por tanto, es insoslayable adoptar una postura más o menos probabilista respecto al problema del mal. Con ello, la verdad de la individualidad, concretamente la inimaginable unidad bien-mal, se manifiesta en la paradoja de que el pecado, si bien es cierto que es lo más grave y lo más reprochable, no pesa tanto, sin embargo, como para que no podamos desprendernos de él con ayuda de razones probables. Y a este respecto, lo dicho en último término no supone necesaria y categóricamente dejadez ni ligereza, sino simplemente una necesidad práctica de la vida. La práctica de la confesión procede, como la vida misma, que se revuelve con éxito contra el hecho de perecer a causa de una contraposición irreconciliable. Frente a esto perdura, nota bene, el conflicto expressis verbis, lo cual responde a su vez a la antinomia de la realidad, la cual es en sí conflicto y unidad. El cristianismo ha elevado la antinomia de bien y mal a la importancia de un problema mundial y mediante la formulación dogmática de la contradicción a un principio absoluto. En este conflicto, sin solucionar de momento, el cristianismo está metido como un protagonista del bien y como jugador participante en el drama del mundo. Este seguimiento de Cristo significa
y se le entiende en su sentido más profundo, un sufrimiento insoportable para la inmensa mayoría. Por tanto, el seguimiento de Cristo es en realidad únicamente un seguimiento condicionado y no llevado a la práctica en modo alguno. Y la práctica pastoral de la Iglesia hasta se ha visto obligada a aliviar el yugo de Cristo. Por consiguiente, esto significa una reducción esencialmente considerable de la dureza y rigidez del conflicto, traduciéndose en una relativización práctica del bien y del mal. El bien equivale a un seguimiento incondicional de Cristo, en tanto que el mal representa un impedimento a este propósito. La debilidad y la pereza moral del hombre son las que más obstaculizan este seguimiento, y precisamente con estas muestra el probabilismo una comprensión práctica que puede corresponder a la tolerancia, la dulzura y el amor al prójimo cristianos, más en ocasiones que la forma de pensar de quienes ven en esto una relajación únicamente. Aunque se ha de conceder a la aspiración probabilística una serie de virtudes cristianas fundamentales, no se ha de pasar por alto, sin embargo, que impide el dolor del seguimiento de Cristo y quita así su dureza a la lucha del bien contra el mal, suavizándolo hasta una dimensión tolerable. Se produce de esta forma una aproximación al arquetipo psíquico de la individualidad, en el que también este contraste aparece como armonizado y ciertamente, como se ha mencionado ya, en forma diferente a la del símbolo cristiano que deja el conflicto sin resolver. Para este último hay una grieta que atraviesa el mundo. La luz lucha contra la noche, lo superior contra lo inferior. Estos dos extremos no son una misma cosa como el arquetipo psíquico. Aunque el dogma condena el pensamiento de que el 2 sea igual a 1, la práctica religiosa, sin embargo, permite, como ya hemos visto, una realización aproximada del símbolo psíquico natural, precisamente la individualidad unida en sí. Contra esto, el dogma insiste en que 3 y 1 son la misma cosa, pero en cambio se defiende frente a la posibilidad de que 4 pueda ser igual a 1. Como se sabe, los números impares son masculinos desde remotos tiempos, no solo entre nosotros, sino también en China, mientras que los pares son femeninos. Según esto, la Trinidad es una deidad marcadamente masculina, respecto a la cual no ofrecen una equivalencia completa la androginia de Cristo y la especial posición y elevación de la Madre de Dios.